de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a su lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Estamos disponibles también en TikTok. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando del mismo tema que hemos estado comenzando hablando desde hace ya, ¿qué le voy a decir? Prácticamente un año, casi que le voy a decir. Se trata ahora, obviamente, siempre de Donald Trump o cualquier otra cosa que haga Donald Trump. Déjeme informarle que él, el presidente de Estados Unidos, dijo finalmente, como era esperado, se tardó, pero era como era esperado, que eximirá a las 3 grandes automotrices estadounidenses de, o mejor dicho, bueno, a ver, déjeme lo digo correctamente, va a postergar la implementación de los aranceles del 25% a la exportación e importación entre fronteras con Estados Unidos, entre Estados Unidos, México y Canadá, a todo lo que tenga que ver, en teoría, con las 3 automotrices estadounidenses, Ford, General Motors y Stellantis. Por un mes va a ser esta postergación. Hay que decir que, eso sí, los presidentes ejecutivos de estas empresas habían estado pidiendo, cabildeando por esta excepción, y la vocera de la Casa Blanca dijo que el presidente está feliz de poder hacerlo. Los analistas estaban estimando que estos aranceles eliminarían por completo las utilidades de estas empresas si ellas no podían aumentar los precios o bien reducir la producción, una de las dos. Por supuesto que la exportación de automóviles y autopartes es tan solo un segmento de la amplia gama y variedad gama de importaciones y exportaciones entre Estados Unidos, Canadá y México. Más adelante vamos a tener una entrevista al respecto. Vamos a estar explorando los déficits comerciales y si estos ameritan la implementación de aranceles con los vecinos y con los socios comerciales principales. Bien, en lo que se considera otro golpe más para el esfuerzo de guerra y defenderse de Ucrania, el líder de la Agencia Internacional de Investigación, la CIA, es la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, John Ratcliffe,
dijo que Estados Unidos detendrá el intercambio de inteligencia con Kiev, porque la inteligencia de Occidente venía siendo utilizada por Ucrania para guiar sus misiles hacia objetivos dentro de Rusia. Estados Unidos había suspendido ya toda ayuda militar a Ucrania el lunes, después de la fallida reunión que hubo en la oficina oval entre el presidente Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca. Por cierto, que la Casa Blanca confirmó que estaba en negociaciones con Hamas acerca de la liberación de rehenes en Gaza. Se trataría de la primera vez que Estados Unidos directamente establece negociaciones con este grupo militante que gobierna la Franja de Gaza y que es considerado como una organización terrorista por el gobierno de los Estados Unidos. Más temprano, el programa de alimentación de las Naciones Unidas dijo que tenía menos de 2 semanas de provisión de alimentos para la Franja de Gaza. Israel detuvo la ayuda humanitaria hacia Gaza este domingo en medio de las negociaciones bastante tensas para un cese al fuego. Por cierto, que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos votó 5-4 para negar la orden del presidente Donald Trump de congelar casi $2,000 millones en gasto de ayuda extranjera. Un juez había ordenado a la administración Trump el reanudar los pagos la semana pasada, generando que el gobierno acudiera a la Suprema Corte de Justicia a su favor, o que interviniera, pues, e intervino. Y esta determinación de este miércoles le permite a esta Corte Menor el que establezca una nueva fecha límite para que la administración comience a fluir estos pagos. La farmacéutica Novo Nordisk redujo el costo mensual de su inyección para pérdida de peso Wegovy de los actuales más de $1,300 a $499 para los pacientes estadounidenses que no lo están pagando por medio de su sistema de salud o de su seguro. Estas ampolletas con descuento serán vendidas directamente a estos pacientes a través de la farmacia en línea de la propia farmacéutica. Y es que se está calentando la competencia entre las farmacéuticas que producen medicamentos para la pérdida de peso. La semana pasada, Eli Lilly redujo el precio de algunos de sus ampolletas Zepbound. Es una gran reducción de 1,300 a 499. De cualquier manera, estamos hablando de $500 mensuales para alguien que está buscando reducir de peso. $500 mensuales. Desconozco los detalles de cómo se usan estas ampolletas. Quiero pensar, supongo, asumo que asumo que uno se las tiene que estar tomando
permanentemente si quiere permanecer siendo no gordo. Asumo. Es decir, si uno las deja de tomar las ampolletas, las deja de inyectarse, uno vuelve a engordar. Asumo. Con lo cual, de todos modos, estamos hablando de $500 mensuales. Definitivamente, $6,000 al año. Digo, no es problema que yo sufra, así es que para mí es muy fácil hablar, pero me parece que es mucho más barato ponerse a dieta, ¿no? Mucho más barato ponerse a dieta que estar pagando $500 mensuales para buscar no estar gordo. Bien, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos levantó órdenes de arresto o estableció órdenes de arresto en contra de 12 ciudadanos chinos por su presunto involucramiento en un amplio programa de hackeo, en parte dirigido por el gobierno chino para robar información de organizaciones estadounidenses. El Departamento de Justicia acusa a China de pagar a hackers por contrato en detrimento de estadounidenses que son críticos del régimen chino. Dos de las personas que se levantaron cargos son oficiales del Ministerio de Seguridad Pública de China. Por cierto, ya que estamos hablando de China, hay que decir que miles de delegados se reunieron en Beijing este miércoles para la sesión que durará una semana del Parlamento chino, del Congreso Nacional Popular. Este, junto con su organismo asesor, el cual se reúne paralelamente, hay que decir que, sin embargo, tienen poco poder. Sin embargo, de estas reuniones emanan claves sobre los planes del Partido Comunista para revivir la economía en medio de la elevación de tensiones comerciales en el mundo. Antes de que comenzara este cónclave, Estados Unidos aplicó el arancel de 10% a las importaciones chinas. Y eso, por supuesto, que viene encima de el impuesto de 10% que la administración Donald Trump había impuesto hace un mes. A esto China respondió con sus propios aranceles de 10 al 15% a productos agrícolas estadounidenses. Por supuesto que el tema central en esta reunión, uno de ellos, cuando menos, muy central, será todo esto, guerra con Estados Unidos. En su discurso sobre el estado de la nación, el primer ministro chino Li Qiang predijo que la economía de su país crecerá alrededor de 5% este año, que es lo mismo que creció en el 2025. También reveló un objetivo del 4% este año para el déficit presupuestal, que es arriba del 3% del año pasado. De tal manera que están mostrando disciplina fiscal para tratar de levantar los espíritus económicos. Hay que decir que las autoridades chinas, los oficiales chinos, están pronosticando un 5% de crecimiento, que es igual que el crecimiento del año pasado, que en teoría se cumplió, con todo y los aranceles que Estados Unidos está imponiendo.
Y esto es de notar, a pesar de los aranceles. Y definitivamente es de notar. Bien. Decir que este miércoles estaba esperando una serie de datos económicos de Rusia para poder comprender la respuesta a una pregunta clave respecto de la economía de este país que está en guerra. Y es qué tan mal está y va la economía de Rusia. Porque en los 3 años desde que comenzó la guerra en la cual Rusia invadió a Ucrania, lo que es un hecho es que la economía rusa se ha mantenido mucho mejor de lo que todos estaban anticipando. El desempleo cayó a solamente 2%, el Producto Nacional Bruto creció de manera sólida, no explosiva, pero sí sólida, gracias en parte a las exportaciones de petróleo, las cuales permanecieron siendo fuertes a pesar de las sanciones de Occidente. Y el consumidor ruso se venía beneficiando de los efectos del estímulo económico que ha generado el fuerte gasto en defensa, infraestructura, así como social. Sin embargo, en los últimos meses se vieron señales incipientes de que esto podría estar cambiando. A finales del 2024, Occidente ajustó las sanciones sobre Rusia, especialmente aquellas dirigidas a la infraestructura financiera y al comercio de petróleo. Antes de la inauguración o de la toma de posesión de Donald Trump, concretamente el 10 de enero, América, mejor dicho, Estados Unidos, impuso sanciones a 143 buques tanqueros. Mientras tanto, la confianza de las empresas rusas se ha deteriorado recientemente. El Banco Central ha estado batallando para mantener contenida la inflación y hay señales de que el Producto Nacional Bruto está desacelerándose. El problema, dicen algunos observadores, es que hasta hace algunos meses estas señales de debilitamiento económico de Rusia podría haber animado al presidente Vladimir Putin a tratar de negociar algo con respecto a su posición en la guerra con Ucrania. Sin embargo, ahora con Donald Trump que ganó y está firme en la Casa Blanca y con el afecto y el favor que Donald Trump tiene hacia Vladimir Putin, muy seguramente esa probable presunta presión que sentía Vladimir Putin ya no tiene ningún efecto más. Todo parecía indicar que lo único que tiene que hacer Vladimir Putin es esperar sentado a que Donald Trump haga el trabajo por él. Probablemente. Decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva después de la primera jornada positiva de esta semana, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,14%, el Standard & Poor's 500 con una ganancia de 1,12% y el Nasdaq Composite con un avance de 1,46%. Este último indicador, el Nasdaq Composite, ha perdido todas sus ganancias desde que había acumulado desde que Donald Trump entró al poder. Por cierto, que lo mismo sucede con el Bitcoin. El Bitcoin también
está hoy más abajo que el 20 de enero cuando Donald Trump tomó posesión. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Fíjese usted esta nota. eh, Canadá, Justin Trudeau, Canadá, se ha comportado inusualmente dura, severa, con la decisión de Donald Trump de imponerle aranceles. De pronto, Justin Trudeau, pero no nada más Justin Trudeau, también los canadienses en general, ¿no? Eh, Algunas de las provincias de Canadá lo han tomado mucho más a pecho que el propio Justin Trudeau. Específicamente, el proveedor, la productora del famosísimo bourbon o el whisky estadounidense Jack Daniels, una de las marcas icónicas de licor en Estados Unidos, Jack Daniels, se quejó esta jornada porque algunas provincias unilateralmente y excepcionalmente, esto no fue una decisión del gobierno federal de Ottawa, sino algunas provincias decidieron, porque el gobierno federal decidió implementar aranceles a las importaciones de Jack Daniels a Canadá. Algunas provincias decidieron no vender más Jack Daniels, no ofrecer Jack Daniels en los estantes de las licorerías canadienses. Bueno, pues el presidente ejecutivo de la productora de Jack Daniels se quejó que este hecho de que las provincias prohíban la venta de Jack Daniels en los estantes de esas provincias es mucho peor que los aranceles, mucho peor. Y él calificó esta respuesta como desproporcional a los aranceles que aplicó Donald Trump. Eh, Existe claramente, entre las provincias de Canadá, en algunas provincias, entre algunos observadores, en México se ha flotado también esta idea de castigar, de responder a los aranceles de Donald Trump con medidas como la de Jack Daniels, dirigidas específicamente a sectores, segmentos e industrias donde imperan la base de los votantes de Donald Trump o de aquellos votantes que votaron por Donald Trump. En el caso de Jack Daniels, esta licorera se encuentra en el corazón de una zona profundamente trompista, profundamente trompista. Entonces, con esta queja del presidente ejecutivo de Jack Daniels, que se llama Lawson Whiting, pues digamos que entonces el señor Lawson Whiting tiene ahora, o Canadá tiene ahora, con la persona de Lawson Whiting, a un poderoso aliado para pedir a Washington que por favor le bajen a sus humos porque les están pegando duro en el bolsillo. Así es que en este caso pareciera que la política de Canadá, esta política de Canadá está funcionando. Pegar duro, fuerte, certero, como el propio señor lo dice, más fuerte incluso aún que los propios aranceles, a
industrias muy particulares y específicas en las áreas de donde están los votantes de Donald Trump. Así es que ahí lo tiene usted. Donald Trump establece tarifas del 25%. Canadá simplemente deja de vender el producto y se acabó. Así es que ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Por más de 22 años hemos cumplido al 100% a nuestros inversionistas, con proyectos en los destinos más exclusivos de Costa Rica: Papagayo, Conchal y Pinilla, paraísos que combinan lujo, inversión y naturaleza. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Am, bien, déjeme informarle que se está informando que una corte de apelaciones de los Estados Unidos le ha permitido a la administración o al gobierno de Donald Trump el remover una una agencia supervisora de ética y de elementos éticos en en esta lucha interna que hay en los Estados Unidos acerca de las órdenes ejecutivas de los decretos que implementa el presidente Donald Trump. Unas las está perdiendo, otras las está ganando. En este caso, se le ha permitido eliminar este órgano supervisor de éticas o de ética. La Suprema Corte, como estábamos viendo, le negó al gobierno de Trump la petición que había hecho de cancelar los pagos a los contratistas de la agencia USAID, la agencia de asistencia de ayuda internacional. Así es que estos pagos los van a tener que hacer. Y bueno, en este estira y afloja que existe entre el gobierno y aquellos que están tratando de poner retos legales, quienes tratan de demostrar, no siempre, que estas órdenes ejecutivas están violando o no están apegadas a la ley. Bien, estoy esperando a que haya contacto con nuestro invitado de hoy, pero todavía no lo establecemos. Así es que, bien, vamos a esperar un momentito más a ver si se conecta nuestro invitado de hoy para poder avanzar en ese tema. Bueno, como lo estaba diciendo, esta tarde, la Casa Blanca, Donald Trump, estableció una postergación de la implementación de los aranceles a las productoras de automóviles de los Estados Unidos, las tres grandes, Ford, General Motors y Stellantis. Stellantis, a la cual pertenece Chrysler. Decir que Donald Trump reafirmó esta tarde que los esfuerzos de Canadá para evitar
el cruce de fentanilo de Canadá hacia Estados Unidos no son suficientes y que por eso los aranceles van, con excepción por ahora de los automóviles, que es un gran elemento del intercambio comercial entre ambos países. Sin embargo, es tan solo uno de la inmensa envergadura de el intercambio comercial entre ambos países. Bien, bueno, ok. Parece que nos está conectando nuestro invitado. Entonces, me toca, ok, entonces me toca improvisar. Entonces, vamos a improvisar. Voy a hablar de un tema que yo no tenía, obligado por las circunstancias. Así es que voy a tener que hablar de un tema que no había hablado yo al aire, mucho al aire en este programa, en parte porque, pues no sé, no pienso que vaya a ser demasiado interés, pero en este momento me parece que toca hacerlo, puesto que hay que hacer el tiempo y no se conectó nuestro invitado. Eh, no, Mauricio, no está. Eh, no lo tengo yo aquí. A ver, me están indicando que ya está. A ver, ¿ya está? Yo no lo veo. Mauricio, no, nosotros no lo tenemos. Hay una lucha aquí entre mi productor y mi controlista. Mauricio dice que ya está. El controlista dice que no. Y yo no lo tengo. Y no quiero yo comenzar a enfrascarme en un tema que no voy a poder terminarlo. Entonces, no. Bien. Ok. Bueno, este tema ya lo había yo tocado en diferentes redes sociales, pero no lo había hablado de viva voz, cuando menos completo, y no sé si pueda terminarlo este tema acá. Y es respecto de lo que está sucediendo en la cadena de noticias CNN en español. Usted sabe que yo trabajé en CNN en español durante 15 años y fui miembro fundador de CNN en español. Eh, y todo esto a raíz de que hace unas semanas se anunció el despido de la que fue la encargada, la presidenta de CNN en español durante los últimos, pues desde 2010, los últimos 15 años, y que es la encargada y responsable de que usted seguramente no conoce y no sabe y no sigue y no sigue ni nada a CNN en español. Depende de la edad que usted tenga, depende de la edad sobre todo que usted tenga. Cuando yo trabajé en CNN en español, de 1997, que la fundamos, hasta el 2011, CNN en español era un canal de noticias totalmente relevante, influyente, referente y, por supuesto, dominante, como usted seguramente sabe, si usted tiene la edad suficiente de saberlo. Y si me conoce usted desde entonces, pues usted lo sabrá, ¿no? Eh, Desde entonces para acá ha sido totalmente lo contrario, al grado que lo más seguro es que usted no ha vuelto a escuchar ni saber, tal vez ni conoce o sabe que CNN tiene un canal de noticias en español, porque todo lo que le acabo de mencionar, todo se perdió absolutamente. Y todo fue responsabilidad de esta mujer que acaban finalmente de despedir. En lo que yo, sin temor a equivocarme,
Y debo de confesar que probablemente no soy objetivo, pues digo, vaya, o sea, le confieso que yo soy parte aquí interesada porque pues esta mujer fue la que me despidió a mí de Cena en Español, pero junto con despedirme a mí, que yo, sí, que yo fui el único despido que hizo, por cierto, yo fui el único despido que hizo de lo que se le conoce como talento al aire. Otros más se fueron, yo fui el único que despidió. Eh, y esta despedida mía vino como parte de un cambio mucho más profundo de todo. Ahora veo que se conectó nuestro invitado. Isaac, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, me da mucho gusto verte. Y gracias, Isaac. Bueno, entonces me va a tocar cancelar el tema que estaba desarrollando como manera de improvisar para llenar el tiempo y mejor nos vamos contigo porque era de lo que tocaba, estar hablar contigo. Entonces, bueno, a ver, control, David, vamos a tener que cancelar a Maritza entonces, ¿ok? Vamos a cancelar a Maritza y nos vamos todo el tiempo con Isaac Cohen. Entonces, el tema que estaba desarrollando lo dejamos pendiente para otra ocasión y vamos a incorporar aquí a Isaac. Mauricio Sandoval me manda a regañarte que te pregunta por qué hasta ahora que te estábamos esperando hace 10 minutos. Me dice, Fíjate. me manda Mauricio decirte eso. No contestes, nada más tengo que cumplir con lo que me dice Mauricio. Oye, bueno, está con nosotros Isaac Cohen desde Washington. Isaac es economista, él fue economista principal de Estados Unidos de la CEPAL por mucho tiempo y él es especialista en macroeconomía, porque queremos que nos explique académicamente acerca de lo que es y significa déficit comercial. En teoría, esta guerra comercial que inició Donald Trump en teoría es porque él se queja de que sus principales socios comerciales, que son México y Estados Unidos, pero también Europa, lo han estado abusando y tomando ventaja de Estados Unidos y como muestra es el gran déficit comercial que presenta Estados Unidos con estos tres mercados, particularmente con Canadá y con México. Y para Donald Trump esto es algo muy malo. Y yo le quiero preguntar a don Isaac Cohen que nos pregunte, digo, que nos conteste, si realmente tener déficit comercial con tu socio comercial es tan malo y por qué, Isaac. Bueno, en teoría, lo que se dice es de que estás comprando más de lo que vendes y que un comercio internacional equilibrado debería ser eh, la cantidad de importaciones debería ser igual que la cantidad de exportaciones y eso sería un comercio equilibrado. El problema es que el saldo comercial de un país no se debe hacer solo con un país, sino que se debe de ver globalmente, porque puedes tener saldo negativo con un país, pero lo puedes tener positivo con otro, y eso puede compensar el saldo negativo. Ahora, ver el comercio internacional en términos del saldo comercial es como se hacía comercio internacional en el siglo XIX, porque lo más importante es que tú vendes en el exterior para poder comprar. O sea, una de las motivaciones del comercio internacional más importante es tener acceso a productos que no puedes producir. Es la gran teoría del comercio internacional que la inventó David Ricardo, en donde decía que Inglaterra tenía ventaja en venderle textiles a Portugal porque a los ingleses les gustaba mucho el oporto y le vendían telas, tejidos a Portugal para poderle comprar oporto. Y de esa manera se relacionaban comercialmente. Ahora, para Portugal ponerse a hacer las telas y las podía comprar más baratas en Inglaterra no valía la pena. Mejor producía oporto y ese oporto lo vendía en Inglaterra. Esa es la manera como se debe ver el saldo comercial. Pero pregunta, ¿Estados Unidos en general exporta más de lo que importa? No, en general Estados Unidos tiene un saldo comercial negativo. Y Ok, la razón es porque este es el mercado más grande del mundo. es Y en negativo, este, es decir, lo que estás diciendo es que importa mucho más de lo que exporta. efectivamente, Ok, ok, y esa es una queja que tiene Donald Trump. La pregunta, ¿es eso es malo? no, porque cuando eres
cuando eres el principal mercado del mundo, no puedes tener saldo positivo, porque entonces quebrarías a la economía mundial. La responsabilidad de la economía más grande del mundo es tener un saldo comercial negativo. ¿Me explico? Te veo un poco sorprendido. Bueno, no, es que precisamente explícanos bien por qué. Porque Donald Trump, escuchándote, te va a decir, bueno, por eso estoy haciendo para que no lo tengamos negativo. Y si la economía del mundo explota, que explote, nosotros nos vamos a salvar. No, pero veamos qué es lo que pasa con los dólares que ganan aquellos que le venden más a Estados Unidos de lo que le compran, que es el caso de China, por ejemplo. ¿Dónde pone China esos dólares que gana vendiéndole más a Estados Unidos? Compra bonos del Tesoro de Estados Unidos que le permiten a Estados Unidos endeudarse más y tener más gasto público, más infraestructura, más lo que sea. O sea, ¿qué haces tú con los dólares que ganas cuando le vendes más a Estados Unidos? Los inviertes en bonos del Tesoro. Entonces el dinero regresa a Estados Unidos. Lo que pasa es que es miope ver solo el saldo comercial. En el caso de Estados Unidos, estoy diciéndolo porque se trata de la economía más grande del mundo. Si esta economía, la economía de Estados Unidos, se pusiera a venderle más a todo el mundo de lo que le compra, pues la economía mundial sería un fracaso. Ok, ahora, déficit comercial es una cosa y déficit fiscal es otra totalmente diferente. Estados Unidos tiene las dos. Uno es problema, el otro no, ¿cierto? No, pero generalmente tienes déficit comercial cuando tienes déficit fiscal, porque lo que significa es que estás gastando más de lo que tienes y eso se refleja en mayores importaciones. Ok, O sea, esos dos son como las Torres Gemelas de Nueva York, el déficit fiscal y el déficit comercial. Ok, pero sin embargo, tú puedes reducir el déficit fiscal y deberías de reducir el déficit fiscal mientras mantienes el déficit comercial o no. Sí, sí se puede, o sea... ¿Y se debe? O sea, bueno, depende. Estados Unidos tiene que reducir su déficit fiscal o no. Bueno, depende. O sea, si la economía está creciendo, si la economía de Estados Unidos está expandiendo, el déficit fiscal que es un problema que se va haciendo más pequeño porque la economía se va haciendo más grande. Entonces, lo que tienes que hacer es no endeudarte más, porque el déficit fiscal es deuda. Y una de las razones por las cuales te endeudas más y te puedes endeudar más, y vuelvo a mi tema anterior, es porque los chinos te compran bonos del tesoro. ¿Y es bueno que los chinos tengan bonos del tesoro de Estados Unidos? Pues, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde van a poner el dinero? O sea, la economía mundial está en ese sentido basada en el dólar y basada en la relación con la economía más grande. Tú no puedes explicar el desarrollo de China, por ejemplo, sin ver el éxito exportador de China en Estados Unidos. O sea, la economía mundial está anclada en la economía de Estados Unidos. Y mientras la economía de Estados Unidos tenga esa responsabilidad y la responsabilidad de manejar el dólar y de pagar los bonos del tesoro cuando se vencen, mientras eso sea así, la economía mundial puede funcionar. Pero si Estados Unidos deja de pagar sus bonos o deja de comprar en el exterior, deja de importar, entonces vamos a tener una crisis muy seria en la economía mundial. Entonces, tú lo que estás diciendo es que efectivamente Estados Unidos tiene un macrodéficit comercial y macrodéficit fiscal, pero eso no es un problema. Pues por ahora no. Yo no veo cuál sea el problema. Si los chinos quieren seguir comprando bonos del tesoro, o si Japón quiere comprar más bonos del tesoro, ¿por qué se los vas a impedir? O sea, pero ¿por qué siempre está esta discusión en el Congreso de Estados Unidos de reducir el gasto, que se va a poner a pagar, se va a pagar, va a haber un apagón en el gobierno de Estados Unidos porque no se autoriza el presupuesto, porque no quieren aumentar el gasto, etcétera? Bueno, eso es porque el Congreso le autoriza al Poder Ejecutivo un límite de endeudamiento. Y cuando el Ejecutivo llega a ese límite, tiene que volver al Congreso para pedirle autorización.
el 14 de marzo vamos a ver que el Congreso le va a tener que autorizar al gobierno de Estados Unidos que aumente el techo de la deuda para poder financiar el funcionamiento del gobierno, porque si no vamos a tener que cerrar el gobierno, como lo hizo Trump durante su mandato anterior. Pero intrínsecamente no tiene nada de malo que aumente el gasto del gobierno de Estados Unidos. No, porque está financiado, en primer lugar, está financiado con deuda. O sea, el déficit fiscal es deuda, es endeudamiento. Y Sí, Estados Unidos tiene el privilegio de endeudarse en su propia en su moneda. propia moneda. Entonces, ok, vamos a aterrizarlo. Vamos a suponer que yo aquí soy el que trae el dinero aquí a la casa, ¿sí? Yo me endeudo en dólares. Yo me endeudo en dólares. Afortunadamente gano dólares también, pero me endeudo en dólares. Entre más deuda tenga, pues ese es un problema para mí. Pero, No es un problema si alguien te está aumentando tus ingresos. Si tus ingresos están aumentando, tu deuda no es tan seria. bueno, entonces no, a ver, hice mal ejemplo porque entonces no gano en dólares. Yo gano en pesos mexicanos, pero tengo deuda en dólares. Bueno, Ahí tengo un problema. eso sí es muy complicado. Pero si estoy endeudando en dólares y estoy ganando en dólares, entonces estoy bien, no tengo tanto Claro. problema. Y si ¿Qué es lo que, si te aumentan el sueldo, estás mejor, porque te puedes endeudar más. O sea, si tu economía crece, te puedes endeudar más. Si y, ganas más, te puedes endeudar y más. Estados Unidos no ha dejado de crecer? No, claro que no. Y yo creo que mientras la economía de Estados Unidos crezca, la economía mundial va a crecer también. Entonces, ¿qué es todo brujaja con el tamaño de la deuda de trillones de dólares de Estados Unidos? Bueno, hay que decir de que esa deuda no puede ser eterna. Por ejemplo, pero si tú estás haciendo crecer la economía, estás reduciendo el tamaño de la deuda, porque la deuda existe en proporción de la economía. Y si la Pero si tu economía se deuda, hace más grande, la si- deuda se hace más chica. pero si tú te endeudas a más rápido paso que lo que crece la economía. Bueno, entonces sí, tienes que financiar. Y Estados Unidos ahí tiene el privilegio de que le compran sus bonos en el mundo entero y entonces se sigue endeudando. Entonces no hay problema. Yo creo que no, pero el problema es cuando se quiere manejar el comercio internacional como se manejaba antes, que era que todo el mundo quería tener un saldo comercial positivo. O sea, Y lo que está haciendo Donald Trump. eso no se puede. Alguien tiene que tener un saldo negativo. Y de preferencia tiene que ser la economía que es central al funcionamiento de la economía mundial. ¿Hay algún efecto positivo, algo positivo que tú puedas decirnos que tenga el plan de Donald Trump de establecer aranceles a México y Estados Unidos? Bueno, yo creo que lo que se está tratando de hacer ahí es de reordenar la relación entre México, Canadá y Estados Unidos. Por cierto, la relación comercial más exitosa del mundo. Estamos hablando de un negocio de $1 billón al año. O sea, eso no es broma. Ese es uno de los mayores negocios que se hacen en el mundo. Es más grande que Elon Musk, para darte una idea. La zona de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México es más grande que Elon Musk. O sea, estamos hablando de un éxito comercial impresionante. Diariamente, dices tú, diario. Bueno, diario es $1 billón diarios para México, $1 billón para Canadá. Estamos hablando de un billón, lo que se llama en inglés un trillón. Ah, al ok, año, ok, a trillion, o sea, un billón en al año. español, un billón en español. Exactamente. Ya. Pero el problema es el siguiente. Yo creo que se está tratando de reordenar la relación entre esas tres economías. Ahora, creo que la manera como se está haciendo es un poco torpe, digámoslo así, porque empiezas por pegarle a tus vecinos primero, que son tus principales abastecedores y que son tus principales compradores. Entonces, yo no creo que sea muy estimulante para los vecinos que se les esté pegando de primero a ellos. Ahora, lo que esto va a llevar es a una negociación
del tratado que existe como pasó la vez pasada, porque se renegoció el tratado. De hecho, se renegoció para que esto no estuviera sucediendo. Bueno, lo que pasa es que ahora hay que renegociarlo de nuevo y se vence en el año 26, entonces yo creo que las negociaciones pueden empezar pronto. Sería mejor que empezaran luego para que se evite estar haciendo estas manifestaciones de, no sé, de machismo, de querer de poner aranceles para que... Y el argumento, por cierto, no es comercial, el argumento es de drogas De fentanilo. y de inmigración. Es que después lo cambió, pero lo que quiero establecer contigo es que el hecho de tener un déficit comercial para Estados Unidos, que es lo que alega como problema Donald Trump, no es en realidad un problema. Pues no debería, porque si le siguen comprando sus bonos, no hay ningún problema. Estados Unidos puede endeudarse aún más. Todo lo que quiera. Pues sí, ese es el privilegio que tiene porque es el que emite el dólar y el dólar es la moneda de transacción en el mundo. Y los bonos del Tesoro de Estados Unidos los respeta todo el mundo porque Estados Unidos los paga a su vencimiento. Entonces, pues la economía mundial ha funcionado bastante bien así. ¿Alguien ve como problema que China tenga tanta deuda de Estados Unidos? ¿Es un problema? Bueno, podría ser un problema si empieza a vender esos bonos. Si ¿Y empieza a tendría vender alguna, esos bonos, lo que va a pasar es que va a subir la tasa de interés en Estados Unidos. Sí, señor, porque y los tendría, bonos, tendría alguna motivación económica China de vender esos bonos? pues yo creo que si sigue la confrontación con China, puede llegar el momento en que China diga que ya no quiere tener esos bonos. Por cierto, el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es Japón No es China. y el segundo lugar es China. Mm. China tiene más o menos, se dice, no sé los cálculos, pero se dice que China tiene el segundo lugar como tenedor de Y, bonos de Estados Unidos. y los bonos los tiene porque le representan un beneficio, son algo, o sea, no le está haciendo China un favor a Estados Unidos teniendo esos bonos. No, A le China le genera conviene. interés, le aumenta sus reservas monetarias y cuando necesita comprar algo en el mundo, pues lo compra. ¿Y de dónde vienen esos bonos? Esos bonos vienen porque China le vende más a Estados Unidos de lo que le compra. Entonces le queda un saldo comercial positivo y eso se convierte en bonos. Ya. Bueno, entonces ahí está. El argumento de Donald Trump no se sostiene, no es válido Lo que de pasa es establecer que una creo guerra que comercial. es parte de una confrontación mayor, me explico. Ujú. Es como que se está tratando. Es un asunto político, no es económico. Exacto. Y entonces, el problema es si esto puede llevar a perjudicar el tratado, por ejemplo, de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Arruinarlo sería un desastre. Por cierto, ya vimos que hoy ya se dijo que se van a posponer los aranceles contra los automóviles por un mes más. Sí. ¿Por qué? Porque como lo dijo el propio presidente anoche ante el Congreso, lo que dijo fue que los tres principales productores de automóviles de Estados Unidos lo habían llamado por teléfono y le habían pedido la prórroga y se las concedió. Porque arruinar eso es, creo yo, eso sí sería un gran desastre. Sí, o sea, lo que estás diciendo es que al final Donald Trump no iba a establecer los aranceles de todos modos. Yo creo que lo que está tratando es de renegociar otra vez el tratado. Creo que va a exigir que los automóviles que se ensamblen en la zona de libre comercio tengan más contenido de Estados Unidos. Y eso es legítimo, eso se negocia. Ujú. En Ya. este momento yo creo que es 75% el contenido. Eso quiere decir que las partes que incluya un automóvil que cruce la frontera de Estados Unidos, 75% tiene que ser hecho en Canadá, Estados Unidos o México. Claro. Pues Isaac Cohen, economista basado en Washington, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado esta noche y tu excelente, eterna, buena voluntad de platicar con nosotros. Un placer para mí y disculpas por la manera como pasó, pero que pensé que había entrado y parece que no.
Así que me disculpas, Alberto. Ahorita yo le meto una reprimenda a Mauricio por haberse enojado contigo. Saludos Gracias, a César. Mauricio Hasta también. luego. Un abrazo. Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.